Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Reseña Zafra. Mi nombre es Horacio Vera, yo soy periodista de Zafra News Latam y acá voy a estar conversando con Andrés Carizo, que es analista de Zafras y Mercado, con quien vamos a hablar acerca del panorama actual de la campaña de maíz en Argentina. Hola Andrés. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Vamos a estar hablando acerca de este contexto en el que podemos ver una proporción similar entre el maíz de temprano y tardío, y vamos a ver qué se espera para la próxima campaña en términos de márgenes, de rentabilidad, y también a ver qué decisiones puede tomar el productor en cuanto a la siembra de la próxima campaña. Me gustaría consultarte para arrancar este encuentro cómo están los márgenes actuales del maíz temprano en comparación con el maíz tardío. Muy bien, Horacio, ahí bien como señalás, falta bastante, bueno, un tiempo para la precampaña, pero vamos a estar compartiendo los datos que tenemos hasta el momento para hacer el análisis de lo que se está mirando un poco en cuanto a lo que productores se refiere. Entonces, para esto vamos a estar compartiendo simplemente una sola filmina que representa a los márgenes actuales de lo que es el maíz temprano y de lo que es el maíz tardío, y después por otro lado algunos escenarios posibles con lo que está viendo un poco el productor y el mercado con respecto a las retenciones y a los precios POPs futuros, ¿no? Acá se ve una predominancia mayor al maíz temprano o al maíz tardío. Bueno, acá, como vos sabés, viste en la campaña 24-25, cambió un poco esta proporción o este ratio. En Argentina, a través de las últimas campañas, se fue haciendo cada vez más maíz tardío por también una cuestión de escaparse un poco a la falta de agua, también de esquivar un poco a lo que es el uso de insumos tan elevados, y además de tal vez si se sembró una soja, tal vez se puede dejar el terreno más con una especie de barbecho químico o algo similar, más extendido, con el fin de acumular agua y demás características, ¿no? Pero como sabes, con la campaña pasada, con el tema de lo que pasó con las plagas en la 23-24, sobre todo lo que es la chicharrita, el maíz tardío fue severamente afectado. Entonces en la 24-25 se terminó sembrando una proporción bastante menor, y te podría decir que cercanamente casi al 50%, o incluso te diría que un poco más del maíz temprano. Ahora, lo que podemos estar viendo es cierto retorno, si bien no es una oportunidad tan grande, de la relación a cómo estaba en el pasado, y sí es un poco pronto para afirmarlo, pero tal vez podemos decir que el área de maíz se va a incrementar, ¿no? Tenemos que afinar un poco los números con lo que es cosecha gruesa, pero ahora, si te parece, vamos a repasar un poco los números para ver simplemente con ingresos y gastos cómo le estaría dando al productor con los precios de los futuros, ¿no? Y Eh, mencionabas, entre otras cosas, perdón, ¿vas a pasar otra filmina? no, 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 partimos todo desde acá y vamos a ir analizando. Bien, entonces, a partir de los números que estás mostrando ahora, quiero saber también el tema de otros factores que pueden influir en la campaña, como puede ser el clima. Anteriormente teníamos la chicharrita y ahora me gustaría saber cómo el clima afecta particularmente a esta campaña. Excelente, bien. Considerando ese factor ya, por lo menos en lo que respecta a la futura siembra, un poco ajeno, eh, esto también por los fríos invernales que lo permitieron, ya neutralizando ese factor. Entonces, si pensamos ahora en lo que respecta a la cantidad de perfil hídrico, es muy temprano para pensarlo, pero los pronósticos en este momento son bastante, digamos, benévolos. Todavía es temprano para definir una decisión con respecto a esto, pero el pronóstico se está dando en forma oportuna. Por eso, sobre todo te afirmaba que la proporción del tardío puede volver a aumentar por una cuestión más de costos y por una cuestión también de lo que es cultural y tradicional, que es eh,
disponer menos recursos en lo que respecta a insumos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a estar estoy mostrando que acá con rendimientos de maíz temprano, si podemos llegar a 95 quintales por hectárea, que es un rendimiento considerable, solo de maíz temprano, y vemos con precios de maíz abril futuros del A3 de 176, ya tenemos un margen bruto positivo. Esto después lo estaremos comparando con otras alternativas, ¿no? Como la soja. Y ya si lo pasamos después de impuestos y después de alquiler, con este rendimiento y tendríamos un valor positivo, ¿no? Positivo es bueno, ya respondiendo a lo que tiene que ver con los alquileres que son siempre muy elevados en equivalentes a soja. Después hicimos otro ejercicio que es manteniendo este rendimiento potencial de 95 quintales por hectárea, ¿cuál debería ser el precio también para el rendimiento, el margen de indiferencia? Bueno, entonces nos da que el maíz abril podría disminuir a $172. Entonces eso te da un poco más de margen, hay que hacer un poco más de kilos, entonces con maíz tardío. Y después ya si hablamos de rendimientos de indiferencia, con estos precios del A3, que son reales, digamos, tenemos un margen de indiferencia con 92 quintales por hectárea, ¿no? Ese es el rendimiento con el cual nuestros ingresos y nuestros egresos, teniendo en cuenta alquileres, están recién en cero, ¿no? O sea, como Ujú. mínimo habría que lograr con los precios de ahora eh, ese rendimiento objetivo. Y luego, si le agregamos lo que es el alquiler, podría llegar a disminuirse y, o sea, perdón, si le tenemos en cuenta que es campo propio y sacando el factor del alquiler, que no siempre es posible, podríamos llegar a un rendimiento de 61 quintales por hectárea, que no es lo común en el maíz temprano. Y después, ahora sí que, si querés, te puedo compartir un poco más lo que es maíz tardío y después hacemos la comparación. Dale. Bueno, entonces con lo que respecta al maíz tardío, con lo poco que sabemos al día de hoy, también tenemos unos precios de futuros que se muestran no muy atractivos, pero un poco mejor en lo que es la relación del maíz temprano, ¿no? Estamos comparando en julio con el precio de los futuros de abril. Entonces nosotros tenemos una estimación en esta campaña de 68 quintales por hectárea, que podría llegar a 80 quintales por hectárea, ¿no? Considerando el primer escenario, tenemos un margen bruto de $221 por hectárea, pero ya con el arrendamiento estamos en valores negativos. En el caso de llegar a rendimientos potenciales de 80 quintales por hectárea, que es un poco demandante para el promedio en este cultivo, ya tendríamos márgenes positivos con arrendamiento. Entonces, resumiendo, la alternativa de maíz temprano tiene un margen mayor, pero va de la mano de un mayor uso de tecnología. También tiene que acompañar el clima, que todavía es un poco temprano para saberlo, pero muestra un poco de márgenes mejores. Por cuestiones del costo de los insumos que van al alza y que el maíz tardío se lleva una menor proporción del mismo, se puede también intuir que se va a sembrar un poco más con respecto de la campaña pasada. Entonces, por último, también presentamos algunos escenarios con respecto a lo que es el maíz temprano con posibles alícuotas de retenciones, ¿no? Frente a esto, entonces, podemos decir que si usamos precios FOBs del año que viene, todavía no son valores representativos del mercado, pero si respetamos estos precios futuros en $176, por ejemplo, tendríamos que pensar en valores FOBs más elevados considerando las retenciones actuales, ¿no? Y hicimos el ejercicio también de pensar cuánto sería la alícuota que, si se respeta esa capacidad de pago de $176 por la exportación, cuánto vendría a ser la alícuota que el mercado estaría viendo de porcentaje de derechos, ¿no? Para que el FOB se acerque al valor real que está en abril de $197, tendría que haber unas retenciones del 6%, ¿no? Entonces,
que serían la mitad de lo que estarían en el día de hoy. Pero bueno, este es un ejercicio un poco intuitivo con los pocos datos que tenemos hoy. Todavía falta más de un 50% por comercializar, más de un 60% por embarcar. Entonces, es un poco temprano para analizar esto. Lo iremos viendo a medida que se vayan comprando insumos, semillas, y después estaremos analizando a mediados de agosto cuando lancemos las estimaciones de la campaña gruesa. Pero por el momento podemos resumir que por decisiones también del productor y tradicionales, también culturales y de manejo, se vuelve a hacer una mayor proporción de maíz tardío con respecto al año pasado, y si los precios continúan por el mismo camino, entonces también volvería a estar un poco el área de siembra más elevada, eh, considerando que se sembró un 20% menos la campaña 24-25 que la anterior. Entonces, esto debería, si los precios acompañan, debería volver a una situación de más normalidad y volver a sembrar una mayor cantidad de maíz. Sí, vamos a estar atentos entonces a cuáles son las proyecciones de producción para la próxima campaña que se van a divulgar en agosto. Como dijiste, vamos a hacer una cobertura seguramente de eso. Zafras tiene sus propias estimaciones y también los números que publican en la plataforma de Zafras. Y esto se puede comparar también con los números que exhibiste en este video. Andrés, muchísimas gracias por tu participación. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta pronto.